Un buen líder es aquel que pueda tener y que sepa que para tener éxito tiene que tener un mejor equipo por debajo de él. Cristian Cabral, VP corporativo de Grupo Martí, bienvenido un año más a Revista Mercado en la edición 40 and the 40. Gracias, Alejandro. Quisiéramos retomar un poquito hace ya un año, aunque no lo parezca, de nuestra última reunión, y quisiéramos un poquito retomar, saber dónde este VP corporativo, dónde ha empezado, y empezando por supuesto otra vez de nuevo, tienes la amabilidad de refrescarnos un poco tus años académicos, tu elección académica. Entiendo que ingeniería industrial en Estados Unidos, etcétera, o con un máster. Explícanos un poco qué es lo que te llevó a ese campo y cómo te realizaste en una primera instancia personalmente. Bueno, pues antes que nada, en un año ha transcurrido muchos cambios y dentro de eso, pues anteriormente fungía como vicepresidente corporativo y hace apenas unos meses, bien corto, por eso es incluso una sorpresa, pues cambio un rol de nuevo dentro del grupo. Y hoy día tengo el placer y el honor de ser CEO de lo que es Movity, que es la parte de movilidad del grupo, y a su vez vicepresidente de negocio de todo lo que es Grupo Martí también. Vale, perfecto. Vamos a dejar esa sorpresa para elaborarla un poquito más adelante. Vamos a darle emoción y empecemos por tus años universitarios y de ingeniero. Perfecto. Un poquito, ¿qué es lo que te llevó a elegir esa carrera? ¿Cómo la maduraste? ¿Cómo la terminaste? Y luego también ese enlace con un MBA, ¿no? Háblanos un poco. Entonces, dinos la universidad y un poquito cómo fue tu recorrido académico. Pues bien, de mi parte, estuve en la Universidad de Notre Dame, donde tuve la oportunidad y estudié finanzas y economía. Y realmente fue algo que me gustó bastante porque pude ver desde el punto de vista económico, pues las tomas de decisiones macroeconómicas y cómo eso puede impactar evidentemente a nivel global la economía. Y ya también de un punto de vista microeconómico, pues las tomas de decisiones que uno puede tomar en cuanto a una empresa, ¿no? Y del lado de finanzas, pues algo que he aplicado desde el día 1 que salí de la universidad, pues mirando todo lo que son ya la toma de decisiones mucho más específica, no del contorno de un mercado que uno ve en economía, sino específicamente de una empresa. Y cómo la finanza es uno de los pilares, si no el más importante, frente a cualquier crecimiento de una empresa realmente. Justamente conversábamos sobre diversas empresas que han tenido un crecimiento sumamente importante y indudablemente si no tienen un capital, unas finanzas detrás, bueno, no sería posible. Exacto, nada como un directivo que sepa de finanzas o que haya sido director financiero para ir asumiendo los roles sucesivos en la empresa, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia laboral en Estados Unidos? Cuéntanos un poquito qué aprendiste allí, cuál fue tu recorrido y qué es el bagaje que al cabo de los años terminaste trayéndote de nuevo a República Dominicana. Sí, buenísimo. Mira, tuve la oportunidad de trabajar basado en Chicago por unos años y luego incluso fui a trabajar en Europa, basado entre Alemania y Londres, en Düsseldorf. Realmente te hago un recuento un poco largo, ya hace casi 12 años. El tiempo pasa definitivamente de una forma muy rápida. Y mis inicios fueron en temas de eficiencias operacionales de empresas desde un punto de vista financiero. Y a su vez también trabajé con empresas que estaban en un proceso de bancarrota en Estados Unidos o bancarrota o en un proceso iniciándose. Chapter 11, ¿no? Chapter 11, correcto. Chapter 7 y demás, exacto. Correcto. Entonces, te puedo decir que de las cosas que aprendí, indudablemente, es que muchas veces las personas entienden que ya el fin está mucho más próximo, pero realmente tomando iniciativas y uno puede rescatar mucho valor dentro de empresas. Y nuevamente, ahí trabajando de la mano con los directivos y demás, pues uno rescata el valor y la empresa tiene lo que sería un nuevo comienzo, ¿no? Y realmente hay muchas oportunidades y dentro muchas veces de la misma empresa que no se pudieron explotar. Me parece muy bonito este matiz, no lo conocía, he leído parte de tu biografía, pero más que liquidador te posicionaste como rescatador. Correcto. O sea, cosa que es un sesgo psicológico muy importante porque hay otros que se limitarían casi a dar por hecho algo, una fatalidad, claro. Y tú no, intentar salvar, rescatar parte de lo salvable de una situación pues que es infortunio. No, y saber que hay que cambiar. O sea, indudablemente quizá la estrategia que se venía llevando a cabo era una que indudablemente no dio los frutos porque se encontraba ya en esa situación. Pero es importante saber que justamente, y por eso aprendí que el pilar de cualquier
negocio viene siendo las finanzas y al final el dinero. ¿Por qué? Muchas empresas crecieron de forma rápida y uno decía, bueno, está creciendo bien, sí, pero eso mismo lo podía llevar a un proceso de bancarrota, ¿no? Donde tenía que renegociar con sus suplidores, con sus acreedores y todo lo demás. Entonces, como te decía, quizás la estrategia no sirvió en una primera instancia, pero reformulándola, muchas empresas salen y tienen una segunda oportunidad y realmente tienen un éxito a largo plazo. Correcto, eso también te ha obligado a ser un comunicador, porque son verdades no aparentes, ¿no? Que hay que saber matizar y vender, claro, sin que te miren con, digamos, incredulidad, claro, o suspicacia o lo que sea, ¿no? Porque es algo muy delicado y en el fondo estás jugando con el rumbo en la disyuntiva en la que toda empresa en un momento dado se ve enfrentada, claro, ¿no? Esas dotes de comunicación, ¿cómo eran al principio y cómo las fuiste desarrollando en todos los años que viviste en Estados Unidos? ¿Cuántos fueron de trabajo? Bueno, viví 4 años total fuera del país, 4, casi 5 años fuera, entre Estados Unidos y Europa. ¿Y cómo comunicaste esta filosofía que guiaba tus inicios empresariales? Sí, realmente ahí trabajamos con un equipo, yo trabajaba en consultoría y realmente pues creo que uno de los temas más importantes que logré aprender es cómo comunicar confianza a un equipo de directivos que tenían muchos más años, evidentemente haciendo algo en particular, y saber que aún con una corta edad uno podía agregarle valor a los temas que ellos traían sobre la mesa. Entonces, yo creo que es sumamente importante siempre la humildad y entender que la experiencia indudablemente tiene su peso, pero a veces para poder ver las cosas diferentes, pues hay que echar un paso hacia atrás. Y por eso creo que hay que reconocer, pero también saber cómo llevar el mensaje hacia ese equipo que indudablemente se encontraba en una situación bastante complicada. Sí, saber dar ese paso atrás que tú dices que requiere de cierta humildad que no siempre está presente en los escalafones superiores de las empresas, ¿no? Hay que saber convencer y demostrar un poco que mira, sí. Yo he hecho esto. Y además también adquirir credibilidad, ¿no? Correcto. Y eso es clave, porque de lo contrario los números están ahí y al final hay que traerle ese resultado. Y eso me pasó también incluso estando en Europa, donde trabajé más parte de transacciones, no necesariamente en temas de distress como tal. Sí. Y pasa lo mismo, al final es confianza que uno trae a la mesa, cómo uno puede interpretar. En Europa tuve la oportunidad, fue algo para mí sumamente enriquecedor, donde tuve que trabajar con diversas culturas, rusa, japonesa, alemana, española, italiana, y cada uno de esos temas culturales, pues indudablemente un ingrediente nuevo a una negociación, porque no es lo que está pactado en un Excel o en una hoja, la idiosincrasia le da la vuelta a toda la teoría. Exactamente. Entonces, eso indudablemente me enseñó a traer ese ingrediente siempre sobre la mesa, porque la única forma de uno poder hacer un negocio, algo tan sencillo como vender algo, tiene que tener la idiosincrasia cultural que hay detrás. Los códigos. Con los códigos, sí, eso es así. Entonces, me gustó mucho aprender eso y uno de los temas que aprendí, debido a las limitaciones de idioma que tenía, evidentemente, fue concentrarme, y usando un poquito lo de Pareto, pues el lenguaje corporal. Y algo que he aprendido mucho, porque cuando uno está comunicando algo tiene que ver cómo la otra persona lo está recibiendo. Cómo lo está encajando, ¿no? Y, es como se siente, y de igual forma, dentro de una empresa, volvemos a lo mismo, al equipo y demás, cómo el equipo tú lo ves motivado, ¿no? Etcétera. Y todo eso, aparte de cualquier lenguaje hablado, indudablemente el lenguaje corporal puede ir mucho de las personas. Y hay que saber leerlo, ¿no? Porque hay gente que es mucho más cuadriculada, mucho más dogmática, mucho más de aplicar todo lo que ha aprendido pam, mientras que las claves que se encierran en un gesto, en un movimiento de mano, en una tos, es infinitamente más valioso a la hora de conocer a tu interlocutor, aliado o oponente, ¿no? En el momento de una negociación. Sí, así es. ¿Qué diferencia podemos resaltar entre la cultura de negocios estadounidense, con qué partes te quedaste, la cultura de negocios alemana o europea, con qué parte te quedaste? Un poquito dándonos esa síntesis de tu bagaje acumulado y tus reflejos favoritos. Bien, te voy a iniciar por algo que nunca se me olvidó y me lo dijo un europeo, y es cómo un latino te dice que no. Y realmente nosotros, y quizás los caribeños aún más, tendemos a no decir que no.
no somos confrontativos, confrontacionales, no sí, somos sí. confrontacionales en ese elemento. Es decir, tú dices, sí, lo voy a ver, en 2 semanas te aviso. Es como decimos, un no camuflajeado, ¿no? Sí. Entonces, que te deja en una situación indeterminada. Claro, O sea, prefiero que me pero entonces digas te sí o llamo, no no te llamo, etc. Ajá. Pero ahí yo creo que indudablemente te iniciaba por ese tema porque también uno tuve que hacer una mirada hacia adentro. Cómo comunicar de una forma efectiva ante los otros elementos culturales. ¿De qué me llevé? Indudablemente ser mucho más directo, tener algo mucho más de tener una relación, no voy a decir confrontiva, pero que uno pueda tener la verdad sobre la mesa y llevarla, ¿no? Está inventado hace tiempo, lo cortés no quita lo valiente, Así ¿no? es. Pero es una lección olvidada, parece Claro, ser. a veces no miramos allá. Y, digamos, del estilo europeo, seguramente esa lección es más estadounidense, más ejecutividad, asertividad, ¿no? Sin ser confrontacional, directo, no hay tiempo que perder y en Estados Unidos no se pierde el tiempo de todas las cosas. Y en Europa, ¿cómo viste? ¿Hay algún matiz que te pareció interesante y que adoptaste en tu acervo, digamos? Más que, directivo? yo creo que indudablemente hay un elemento que me ha tocado desde ese momento y es ver, trabajando en un Estados Unidos, donde efectivamente asertivo, sumamente dedicado, y llegando a Europa, no necesariamente voy a hablar de un tema comunicacional como tal, pero más bien el balance de la vida, es decir, el equilibrio entre personal y profesional. Y Europa creo que mantiene eso de un equilibrio mucho más ventajoso que quizás Estados Unidos. Entonces, saber que una respuesta puede esperar hasta mañana, no va a pasar nada. Hay otras que no, eso es cierto. Sí, exacto. Pero entonces ese balance, a veces al inicio me chocaba mucho, decía, no, pero tú te vas de vacaciones 2 semanas, sí, no pasa nada. Me voy 1 mes, no pasa nada. Y eso al inicio, pues llevó de tener ese miedo, pero realmente lo que hay de trasfondo, yo creo que es mucho más importante, y es que una empresa bien llevada puede tener o debe tener incluso el equipo que pueda llevar a que una persona u otra pueda tomarse las vacaciones 1 mes, 1 mes y medio, y eso me lleva a cómo eso era posible, y eso es solamente posible indudablemente con un equipo que pueda tener el apoyo de todos los demás. Y en ese sentido, emocionalmente, la pandemia marcó un antes y un después de cómo las empresas hacían las cosas. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo te ayudó o te obligó a crecer como directivo, ya que las demandas emocionales eran mayores? La gente se dio cuenta de que ya no quiero trabajar tanto quizás o no tantas horas. Hubo un ajuste empezando por y para los directivos, porque tenían que volver a acomodar, a recomponer todo aquello. ¿Cómo lo asumiste y cómo te hizo crecer? Te voy a responder primero con otra cosa. Creo que demostró en el equipo que nosotros somos que unidos podemos lograr prácticamente lo que nos pongamos como meta. Y fue algo muy bonito porque fue un momento donde tuvimos que todos trabajar juntos, indudablemente con todos los retos que teníamos por delante. Nosotros manejamos combustibles, siendo un sector de necesidad de país. Y a su vez también vehículos. Entonces, indudablemente en el sector de vehículos teníamos que prestar servicio, que si había un vehículo que se había dañado, tal. Muy físico, presencial. Exactamente. Y luego también en el sector de combustible pues teníamos todas las estaciones de servicio abiertas y cómo nosotros brindábamos un servicio a nuestros clientes, al país, y más importante, cuidando de nuestra gente. Entonces, a la vez también, volviendo al tema de comunicacional, era primordial. ¿Por qué? ¿Cuántos fake news no había corriendo durante la misma pandemia? Todos. Entonces, al final... Se graduaron de mayores los fake news claro, en la pandemia, ¿no? Entonces, llegaba que esta información, que esta medicina o cualquier otra cosa, y eso era un punto eje, o sea, un eje transversal para nosotros poder lograr el éxito durante toda la pandemia, era el tema de comunicación. Y eso nosotros logramos a nivel de toda la dirección, de todos los empleados, y realmente fue un reto, indudablemente fue un reto. Tanto salvaguardar la salud de nuestros empleados, indudablemente, y obviamente la continuidad de la empresa. Pero salimos de forma muy productiva y muy positiva realmente luego de la pandemia. Creo que más que nada porque salimos mucho más unidos, todos. Exacto, por necesidad. La piña tuvo que integrarse más todavía en lo que era una cuestión de supervivencia.
Y yo, para mí, en mi opinión, si me permites, Cristian, fueron los directores de comunicación y los financieros los que tuvieron que salir al ring de la pandemia a batirse con todo lo que había. Y tú vienes bien servido de finanzas y de comunicación. Sí. Entonces, de allí saliste prácticamente de la pandemia como VP corporativo de Martí, me equivoco, es un poco cuando te consagras en ese puesto. Un poco antes, pero sí. Te consolidas entonces ya. Así es. Sí. Definitivamente la finanza juega un rol primordial, porque al final de cuentas, como le digo siempre al equipo, finanzas lo ven como el malo de la película, pero realmente no es, sino es más bien el que cuida el entorno de la compañía, porque al final toda decisión conlleva dinero, positiva, negativa o como lo quieran llevar, conlleva dinero. Y finanzas es el responsable de que, primero que nada, todos nuestros colaboradores pueda haber dinero en la caja para pagarle al final del día. Entonces, indudablemente, eso es el rol más importante que lleva finanzas. Entonces, es la clave. O sea, muchas veces lo ven como la persona o el departamento quizás que va en contra de muchas de las iniciativas, pero yo más bien lo veo como un rol protector por la continuidad de la empresa. Exacto, y una cuestión también que hay que comunicar, porque eres un poco como el restrictivo, el que castra todas las, no, esto no, pero no puedo porque es, por definición, los recursos son limitados. Así es. Yo tengo que canalizarlo a donde mejor le viene a la empresa. Claro. Y luego le toca a otra persona comunicar el por qué ha sido esto, ¿no? Entonces, se hizo bien en el caso de Sí, es así. E indudablemente también finanzas siempre tiene que tener una visión a más largo plazo quizás que otros departamentos de la empresa. A todos los plazos tiene que dar, a corto, a medio, a largo. Todos. O sea, eso es una cosa absolutamente, tiene que ser omnisciente, básicamente, ¿no? Entonces, Cristian, estamos ya en el siguiente paso del VP corporativo. Nos has empezado a contar en la entrevista que ha habido cambios, que has adoptado nuevos roles, nuevos cargos en la empresa, y quisiéramos ardientemente, la verdad, saber dónde estás ahora, cómo ha sido esa evolución y dónde te has plantado, con qué responsabilidades. Buenísimo, sí. Te comentaba, hace apenas unos meses hicimos ciertos cambios internos nuevamente y con una visión de seguir expandiendo, creciendo y rompiendo nuevos retos, ¿no? Paso a ser de vicepresidente corporativo a lo que es CEO de Movity, que es Movilidad Inteligente Martí, que es el portafolio de vehículos de todo Grupo Martí, que tenemos operaciones en 3 países. Y entonces ya hoy somos más de 12 marcas. Indudablemente tenemos una visión de seguir empujando eso y seguir creciendo, más países y más presencia indudablemente en todo lo que es Centroamérica y el Caribe. A su vez sí sigo siendo vicepresidente de negocios del grupo, apoyando en temas estratégicos, digamos, sí. Pero ya en un rol más estratégico, no necesariamente operativo. Ok, vale, el hands-on, el día al día, está vehículo en Martí, en movilidad inteligente, ¿no has dicho? Correcto, Movity. Movity, interesante nombre, ¿no? Porque que yo sepa, estáis en República, en Panamá y en Puerto Rico. Y en Puerto Rico con Volvo, ¿no? Sí, con los vehículos utilitarios, pero también de transporte. Sí, exacto. Y ya yo tengo las estadísticas de hace un par de años en los que erais el mayor comercializador de Volvo en Latinoamérica, si no me equivoco. Así es. Y entonces me gustaría saber un poquito esos números, dónde están hoy, cómo has conseguido digamos, integrar también lo eléctrico, etcétera. Es como un reto, hay un poquito un update us on this, ¿no? Porque hay cantidad de cosas en Volvo que pueden ser... Sí, mira, un paso atrás. Yo creo que lo más importante es, anteriormente nosotros y nuestro Pinino indudablemente inició en vehículos de lo que es Volvo, pero hoy día ya somos más de 12 marcas. 12 marcas somos hoy día. Hay otras marcas en camino. Sí, pero digamos, primordialmente Volvo, pero otras marcas también. Sí, pero no, tenemos Mack, Iveco, Volvo, FAO, Jetour, Motoneo, Polar, tenemos un sinnúmero de marcas. Y eso no va... sustancial del portafolio. La idea de nosotros es, y el objetivo, somos una solución integral a lo que necesita nuestra gente y movilidad, ¿no? Entonces, donde podamos tener un cliente corporativo, donde le pueda suplir el delivery de mensajería, por ejemplo, de la empresa, el camión de primero o segundo grado de transporte y a su vez también la flotilla que necesite tanto el directivo como el área de venta y demás para poder lograr todos sus objetivos. Nosotros en Movity nos gusta decir que somos gente que mueve gente.
Así es. Movity. Está muy chulo. Y digamos, también es momento de integrar el vehículo eléctrico. Correcto. Esto es muy interesante porque bueno, todo depende de las electrolineras, que me ha costado aprenderme el nombre, pero son así, electrolineras que hay en cada uno de vuestros mercados. ¿Cómo está la integración de ese nuevo producto? ¿Cómo tú estás gestionando la necesidad imperiosa por motivaciones medioambientales y de los clientes que quieren ver más vehículos eléctricos y comprárselos en Movity? La realidad es que los vehículos que nosotros conocemos, yo creo que le queda muy poco. Exacto, va a haber un cambio, ¿no? No creo que es tan rápido como algunos entendamos. Sí. Va a ser a más mediano plazo, pero indudablemente... Inexorable de alguna forma. Correcto, eso es así. Y también lo que me gusta decir es que la tecnología ya no va a mover esos motores, y antes lo vemos, o sea, cómo ha ido evolucionando. Esos motores grandísimos de gasolina, fíjense que la mayoría hoy son de 4 litros, sí. De 4 cilindros, perdón. Entonces, eso va a ir evolucionando. Ya hoy nos encontramos frente a nuevas oportunidades tecnológicas en los vehículos, siendo eléctrico, hidrógeno, y hay otras tecnologías que también vienen sobre la marcha. Entonces, indudablemente creo que estamos en ese momento de pivot del sector. Nosotros, si bien es cierto, Volvo tiene una meta que para el 2030 todos los vehículos van a ser eléctricos. Nosotros, como tú bien comentabas anteriormente y preguntabas, nosotros, salvo Brasil y México, manejamos el 40% aproximadamente de todos los vehículos Volvo que se comercializan en Latinoamérica. Y es algo que indudablemente vemos hacia dónde va ese nuevo camino de movilidad, en este caso junto a la electricidad. Y brinda soluciones completamente diferentes, acompañado la sostenibilidad, porque al final de cuentas tenemos que ver la sostenibilidad nuestra en el planeta, en las ciudades, en nuestro entorno. Quizás en ocasiones digan, bueno, pero un poco irónico, ¿no? De que un grupo que nació en combustible, ¿cómo está en esto? Pero realmente, volviendo a lo que te decía de qué aprendí dentro de mis primeros años de trabajo en la vida profesional, las empresas tienen que evolucionar. El que no evoluciona necesariamente muere. Y eso es algo que indudablemente ha sido que incluso el mismo señor Carlos José, don Carlos, evolucionamos, diversificamos, buscamos nuevas oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Y fíjense, incluso nuestro socio, Total Energies, pasa de ser de Total a Total Energies, porque yo te entrego energía, indiferente si es combustible, si es paneles solares. Es energía. Es energía, al final lo que se está entregando es energía, y por eso el cambio. O sea, hoy día, energía es lo que se entrega y energía es lo que se mueve. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos, y parte incluso integral de por qué se hizo la alianza estratégica que hicimos acá en República Dominicana, porque vemos un futuro de energías, no un futuro de hidrocarburos tan sencillo como tal. Claro, en plena transición energética, ¿no? Correcto. O sea, hay que hacerse con los hearts and minds, ¿no? Y the wallets, ¿no? Claro, hay que convencer y es lo que va a vender. Claro, incluso el Grupo Martí tiene hoy día proyectos fotovoltaicos incluso. O sea, entonces pasamos de hacer el tradicional grupo de operador de hidrocarburos como tal. Sí. Entonces ya mirando una oportunidad más holística. Y creo que para este nuevo posicionamiento, esta evolución, tienen al hombre providencial, léase tú, porque eres un apasionado de la tecnología y la innovación, ¿no? Entonces, esta querencia tuya, estamos en plena era incipiente, pero ya casi a grandes pasos de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves la innovación, la tecnología apoyando en este movimiento vuestro, y cómo, digamos, haciendo un poco de futurología, cómo ves aplicada la inteligencia artificial en sí misma también en todo esto que hacéis en Movity? Sí. Definitivamente voy a empezar por algo que no va a afectar, pero no es algo directamente, digamos, que controlamos dentro de la empresa. Primero que nada, la inteligencia artificial en cuanto a vehículos, indudablemente se va a exponenciar. Exponencial, va a ser inmediato. Eso va a ser algo, y ya está pasando, y justamente con toda la tecnología que hoy día, ya los vehículos son realmente una computadora móvil. Con ruedas. Con ruedas, y por eso vemos... hackeables. También. Entonces, imagínate que ya con el 5G, toda esa información de dónde tengo vehículos, en qué momento, posicionamiento, demás y todo eso, empiezan las industrias, los gobiernos incluso de una forma positiva, a usarlo para información, para poder hacer mucho mejor uso de las calles, del tránsito, de todo lo demás. Eso genera un tsunami de información. Es un tsunami de información, y ahí van a ser aquellos que lo puedan usar de una manera positiva, ética, indudablemente. Pero también
de una forma eficiente, porque va a ser tanta información que va a llegar, que hoy día la tenemos hasta cierto punto. Pero con el ¿cómo tema la de gestionas y cómo la conviertes en maná para la empresa? Correcto. Entonces, ahora mirando hacia adentro, indudablemente tenemos que pensar en cómo yo puedo darle a mi cliente y a la persona que se mueve, primero que nada, me adapto a las necesidades de ellos, donde le decía, tenemos que evolucionar. Y esa evolución viene por los pequeños cambios. Tú no puedes pretender cambiar y evolucionar hacia una tecnología, digamos, futurista si tú mismo no cambias. Te voy a poner un caso sencillo. Un vehículo con tanta tecnología, si yo estoy pidiendo que para hacer una cita de mantenimiento, que tú me escribes, que tú llames, ya, ¿no? O sea, tenemos que cambiar hacia donde yo pueda, por WhatsApp, por cualquier comunicación, crearte las vías necesarias a como tú te comunicas hoy, de poder yo estar comunicado contigo como cliente. Y eso es la visión que nosotros tenemos, es decir, adaptarnos a lo que es nuestro usuario hoy, para nosotros poder brindar la mejor oportunidad y opciones de movilidad. Y tú decías, nunca ha sido o será tan fácil atender satisfactoriamente y en tiempo a un cliente, pero hay que canalizar toda esa data que va a llegar. Es así. ¿Estáis en ese proceso? ¿Estás tú en ese proceso de integrarlo tú mismo, de ver cómo se hace, qué procesos aplico, de qué equipo me rodeo? Porque, no sé, la gente tiene ese equipo para poder aplicar esta nueva, digamos, este nuevo algoritmo que es la satisfacción 100% del cliente. ¿En qué momento de construcción de los equipos y de asimilación de esa data está? Mira, realmente el tema de inteligencia artificial, creo que ahora mismo lo estamos viendo en un punto estamos en el tip of the iceberg realmente. Sí, exacto. Indudablemente una lo frontera escuchamos. salvaje, ¿no? Que vas Y desbrozando. lo escuchamos mucho, pero al final uno mismo tiene que cambiar ese chip, ¿no? Algo tan sencillo como cuando tú quieres buscar algo, quizá a ti y a mí no pasa, que tú entras en Google y lo buscas. Pero ya hoy no necesitas eso. Tiene un app de inteligencia artificial que puedes estar hablando con él y literalmente buscando lo que necesitas, lo encontraste, ¿cómo lo utilizo? Escríbeme un ensayo de esto, escríbemele un email a un director mío sobre esto. O sea, todo eso cambia en la empresa. Sí te voy a decir que para nosotros ese reto lo tenemos sobre la mesa. Tenemos un eje también de innovación, pero indudablemente nos falta muchísimo por aprender. Yo no soy quien para decir que sí tenemos todo estructurado para tomar la mejor iniciativa. Yo creo que sí lo tenemos identificado, pero tenemos que dar ese paso gigantesco realmente a abanderarnos y ser un ente que utilice la inteligencia artificial en todas las facetas. Y además el asunto tiene que todavía coger un poco más de forma, ¿no? O sea, la propia inteligencia artificial tiene que evolucionar para ser más funcional en cuanto a lo que provee al ejecutivo, al directivo, para saber exactamente por dónde tirar, ¿no? Una especie de bolas en el aire, ¿no? ¿Qué hago con ello? Pero te voy a poner un caso y volviendo, me gusta relacionarme al inicio de lo que hablábamos de la vida profesional. Pues para mí Excel era lo máximo siendo financiero y me encantaba y buscaba cómo hacer una cosa u otra y aprendía y demás. Hoy día, lo que tenemos que, o sea, un analista que está entrando nuevo al equipo, lo que tiene que ser curioso. Porque ya lo único que necesita tiene la inteligencia artificial que cualquier fórmula de Excel o demás, ya se la hace. Sí. Y se la integra y la pone y le explica lo que él quiere y él le busca y le pone la data y se la hace. Entonces, es el cambio que uno tiene que dar y entender lo que uno anda buscando con lo que uno necesita a cambio, ¿no? Exacto, pero quizás ahí donde esté el talón de Aquiles de nuestra civilización, de nuestra cultura digital, del momento que vivimos, porque para tener curiosidad tienes que tener ciertos hábitos entre los que se incluye la lectura. Claro. Yo hoy la veo bajo ataque y amenazada, ¿no? Quizás soy un poco pesimista porque me rodeo de gente que lee bastante, pero quizás estemos confiando demasiado ya en lo que era la calculadora. Yo casi no sé ni dividir ni nada, porque esto es el siguiente grado. ¿Y cómo fomentas en los equipos o en los universitarios de hoy ese, digamos, amor por la cultura que seguramente tú y yo compartamos, pero que no es tan obvio, sino es algo absolutamente funcional el acumularlo, ¿no? O sea, digamos que ¿no te da miedo un poco esa falta de amor por los libros y la cultura y ese exceso de especialización que se vive hoy? No, definitivamente. Me da miedo. Entiendo, va a haber un cambio drástico. Yo creo, y los otros días estaba en un conversatorio donde decía, los próximos 10 años, posiblemente 10, 15 años, vamos a evolucionar y avanzar de una forma tecnológica como quizá no hemos hecho en los últimos
5 juntos. O sea, es que va a ser impresionante, ¿no? No es como pasamos de un celular flip phone a luego el BlackBerry, hoy día el iPhone. No, que va a ser una cosa completamente totalmente distinta. O sea, pero ¿qué pasa con el desarrollo ético? Entonces, sí, pero creo que indudablemente la ética debe favorecer. Estoy confiado en eso. Pero lo que tú decías de lo que es lectura y eso, indudablemente. Yo creo que... Pero el ser humano también evoluciona, aunque evoluciona de una forma rápida en el día a día, pero tiene su esencia todavía. Y me explico un poco a dónde quiero llegar con eso. Te voy a poner el caso quizás de las mismas redes sociales. Evolucionaron de una forma muy rápida y creo que hasta cierto punto las nuevas generaciones empiezan a tener una visión diferente de las redes sociales a la que tienen las generaciones nuestras hoy día. Entonces, una persona de 18 años no tiene la misma, no aceptación, sino el mismo uso de lo que son las redes sociales que usa una persona de 40 años. Entonces vemos cómo las generaciones van cambiando. Y creo que de una forma u otra sí se va a quedar esa esencia. Ese pozo humano, ¿no? Claro, porque de cierta forma, por más inteligencia artificial que haya, sí entiendo que el ser humano tiene una capacidad muy diferente, ética y demás, a lo que es la inteligencia artificial. Entonces, el que más conocimiento tenga, quizás es el que más provecho le pueda sacar. Cristian, ¿quiénes han sido, para ir concluyendo la entrevista, tus fuentes de inspiración y que te han de alguna forma ayudado a convertirte en el alto directivo que eres hoy? Sabes que esa pregunta me la hacen mucho y realmente yo creo que primero que nada nace con las oportunidades que uno se logra abrir y las oportunidades que uno se da. En este caso, indudablemente, el crecimiento profesional que he tenido ha sido gracias a la oportunidad y confianza del Grupo Martí y específicamente de Carlos José. Él vio en mí desde joven quizás una persona con confianza, donde me incluyó. Y si bien es cierto que trabajé por esa confianza, pero también me lo otorgó. Y justamente porque eres muy joven, ¿no? Entonces era un voto de confianza. Claro. Tenía apenas en ese momento 27 años, 26 años. Muy poquitos. Algo tuvo que ver definitivamente. Sí, y creo que también es justamente buscando esa forma de ver las cosas diferentes. Ha sido una persona que se ha rodeado de muchos jóvenes. Entonces, eso le permite, indudablemente, es muy tenaz, una persona que persevera mucho y busca la manera de siempre conseguirlo. O sea, los retos que se pone, lo conseguimos. Pero también permite que nosotros como jóvenes le pongamos otra perspectiva a las cosas que no necesariamente esa generación ve. Y creo que eso ha sido de mucho valor. Ahora bien, acompañado de eso, siempre me gusta decir que aprendo de todos. De los que te rodean. De lo que me rodean y de forma no necesariamente específica, sino trato de siempre ir tomando diversas cosas de los que me van rodeando, diferentes. Indiferentemente de trabajo, indiferente de eso. Si te pongo un caso sencillo, tengo una colega mía, cuando trabajaba en Chicago, me dijo, vístete para el trabajo que quieres, no para el que tienes. Y más que la vestimenta como tal, lo que hice fue tomarlo como una actitud. Entonces, eso me marcó y se lo digo frecuentemente al equipo. Entonces, pero eso es más que nada la forma de ver las cosas. Indudablemente. Sí, es un blueprint, ¿no? Que aplica según. Claro, entonces, pero para mí. Regidor, director. Sí, pero yo lo he puesto para mí desde ese momento como un modelo operando de cómo yo veo las cosas. O sea, indudablemente el que crece dentro de los retos profesionales que se le atraviesan es porque toma nuevas responsabilidades y demuestra que puede de una manera u otra asumir nuevos roles. Porque si no haces eso, si no sigues buscando ese más, pues indudablemente te quedarás con lo que eres, que no tiene nada malo, ojo, o sea, que cada cosa tiene su... Pero se enroña uno, se oxida, claro. Exacto, es imprescindible tener ese más allá, ese plus ultra, claro. ¿No? Por ejemplo, y esto enlaza con la siguiente pregunta, la penúltima, ¿dónde te ves cumplidos los 40, Cristian? No son para mañana, pero están muy cerquita. Tan cerca. ¿Dónde me veo cumpliendo los 40? No, indudablemente, profesionalmente, pues, donde estoy, y creo que en ese momento, cuando tengamos
ojalá podamos tener una entrevista en 2 años. O sea, Just 40, una entrevista Just para 40. Just 40. Donde podamos ver el crecimiento y confiado del equipo que me rodea, de cómo tomamos el portafolio de vehículos en este caso y tornarlo a un referente de la región de cómo hacer las cosas en ese sector. ¿Será un mundo eléctrico quizás ya para entonces? Quizás. Totalmente eléctrico. No sabemos. Los casos van a cambiar bien rápido. Y creo que de la mano de eso, sí buscando más aún un equipo que siempre me pueda apoyar y seguir motivando. Y de la vida personal, pues tratar de buscar ese balance, ese equilibrio con los 3 hijos y la esposa que tengo, pues buscar la manera. Muy bien, de todos los 40 under 40 que hay en el mundo, políticos, empresarios, directivos, artistas incluso, ¿con cuál te identificas? ¿Cuáles son los que te gustan? ¿Uno de una rama, uno de otro? ¿Tienes algunos referentes preferentes? De los 40 under 40, wow. Para responder hay cantidades y están en la palestra y haciendo cosas increíbles de todo tipo. Ya tengas ahí algunos identificado, 1 o 2, que nos ayude también a conocerte mejor para saber, mira, este es su... Sí, yo creo que, fuerte. mira, no tengo los nombres así de los 40 under 40 como tal, pero algo que sí me gusta rescatar a la mesa, y entiendo que quizás esté ahí, porque en cuanto a edad... Sí, o puede ser un Just 40 o pero After 40, ¿no? Parte de lo que le decía al equipo, y siempre le digo, no veamos solamente el éxito, veamos el detrás de la cortina. Y muchas empresas, entre ellos Airbnb, el mismo Facebook, por ejemplo, con Mark, que seguro fue un 40 under 40, no tuvieron éxito las primeras veces. Es decir, incluso le decían que su proyecto no servía o que no podían... Mira, Netflix se tiró 20 años vendiendo videocassettes. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque siempre vemos, mira el éxito que soy. Inmediato, no. No, eso se cosecha. Claro, se cuece y se cocina a fuego lento. Se cosecha a fuego lento. Y eso es perseverancia, de que sabe que tiene su idea y tiene su proyecto, persevera y lo lleva a donde tenga que llevarlo, porque sabe que tiene un producto de éxito. Pero muchas veces siento que nosotros mismos no vemos ese detrás de la cortina. Pero indudablemente es sumamente importante, porque también nos creamos expectativas falsas nosotros de que el éxito sea de inmediatez. Un espejismo, no es un falso ídolo, ¿no? O sea, no dejarse deslumbrar sería una de las grandes lecciones, ¿no? Exacto. Que el directivo maduro ha aprendido. Sí. No soy uno de identificar, y como te fijas, que tú me preguntabas quién ha sido esa persona o esas personas, no suelo identificarlo en una u otra persona, pero de los 40 under 40, aquellos que han perseverado, o sea, son perseverantes, triunfadores. El rasgo definitivo. Exactamente. Yo creo que indudablemente es algo que debe ser una cualidad en muchos, pero aquellos que quizás lo han ejemplificado mayormente, ha sido algo. Y por supuesto ha triunfado big time, pero con todo este tiempo. Cristian Carral, gracias por tu tiempo, testimonio, y bienvenido una vez más a 40 under 40 2023. Gracias. Cuídate.